Es un privilegio participar en esta conferencia ante su palabra, un discipulado eficaz, y doy gracias a Dios también por mis consiervos que nos han servido tan bien con sus exposiciones tan impactantes. Como hemos estado escuchando, lamentablemente muchas veces el acto de hacer discípulos se ha hecho sinónimo al acto de evangelizar. Pero nuestra gran comisión en este mundo solamente empieza con el hacer evangelismo, de compartir el evangelio. Nuestra gran comisión es de hacer discípulos en todo. De hecho, ahí en Mateo 28:20, nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos hacer discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Es decir, nuestro deber es de enseñar toda la Biblia y ser usados por Dios para que Él transforme a la gente a la imagen de Cristo. Nuestro deseo, nuestra meta es de un día presentarles perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, como Pablo dice en Colosenses 1, versículo 28. Y esto ha sido el gran énfasis de esta conferencia, ¿no? El énfasis de trabajar arduamente con la gente y buscar que Dios les transforme a la imagen de Cristo. Pero pensé que para mi sesión en particular sería bueno reconocer que aunque el acto de evangelizar es solamente el punto de partida, al mismo tiempo tenemos que comprender de que no podemos hacer ningún discípulo sin evangelizar, sin compartir el evangelio. Aún después, como comenzamos el proceso de trabajar con un cristiano, también muchas veces tenemos que regresar al mismo evangelio porque es la gracia del evangelio que más claramente nos revela la gracia de nuestro Cristo que buscamos. Entonces, en esa sesión vamos a dedicarnos a pensar y meditar y maravillarnos de la gran verdad del evangelio, como Pablo lo expresa en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Así que si tienen sus Biblias, por favor, busquen la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Ahí vamos a ver 3 componentes del evangelio que nos constriñen a hacer discípulos. Primero el cordero, luego el sacrificio y luego el resultado. El cordero, el sacrificio y el resultado. Leamos el versículo juntos, hermanos. Dice así Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si vas a memorizar algo en tu vida, debe ser esto, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el evangelio condensado en 15 palabras griegas. Y lo primero que Pablo nos explica, el primero que nos presenta, el primer componente que presenta es el cordero, que Dios prepara el cordero para el sacrificio. Dios tenía que preparar un sustituto que pudiera morir en nuestro lugar. Dios es justo, y si Dios es justo, significa que tiene que castigar al pecado. Un juez justo no puede solamente absolver a un asesino, tiene que juzgarlo. Y debo enfatizar esto un poco porque la frase que precede nuestro versículo, es decir, 2 Corintios 5, versículo 20, enfatiza que todo ser humano necesita ser reconciliado con Dios. Todos nacemos pecadores, todos merecemos la muerte y todos por nuestro pecado nos hemos hecho enemigos con Dios. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces, todo ser humano concebido en Adán merece muerte. Romanos 5, versículo 12. Cada niño que nace en este mundo nace muerto espiritualmente. Nacemos como cadáveres espirituales. Efesios 2:1 dice que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y que por naturaleza éramos hijos de ira. Por lo tanto, nacemos enemigos con Dios. Romanos 5:10. Y ahí está nuestro problema principal. Nuestro pecado nos hace enemigos con Dios, enemigos del Todopoderoso. O sea, qué pavor esto debe dar al incrédulo. Que nuestro enemigo omnipotente está lleno de ira, lleno de indignación en contra de cada ser humano.
El Salmo 21 dice que Dios tiene su arco ya tensado y apuntado hacia la cara de su enemigo, hacia la cara del impío. El hombre entonces necesita ser reconciliado con Dios. El hombre piensa que necesita muchas cosas, pero si supiera que Dios tenía su flecha ya apuntada hacia su cara, wow, entendería que todo lo demás que él piensa que necesita puede esperar. Lo que necesita de manera urgente es ser reconciliado con Dios. ¿Pero cómo? Si cada ser humano es un pecador, entonces no hay esperanza. Si todos somos criminales, si todos merecemos la muerte, entonces no hay esperanza. Y es cierto de que si todo ser humano es pecador, no habría ninguna esperanza. Pero no es así. No es así. Porque todo humano en toda la historia del mundo es un pecador menos uno. Menos uno. Y es por eso que Pablo puede empezar su descripción del Evangelio con esta frase: al que no conoció pecado. No a los que no conocieron el pecado, a él, el único. Solo hay uno que no ha conocido el pecado. Pablo ni siquiera tiene que mencionar su nombre, porque solamente ha habido una persona, un humano en la historia del mundo que jamás pecó: Jesucristo mismo. Observen también que dice a él. A él, y eso es importante, es un pronombre masculino porque describe a un hombre, describe a una persona, un humano, un sustituto para otros hermanos. El que no conoció pecado es uno de nosotros, nacido de mujer, 100% humano. Claro, hay un misterio allí de cómo es de que el eterno Hijo de Dios, 100% Dios, pudo hacerse hombre. Pero es vital para el Evangelio, es vital para nuestra comprensión de Cristo, preservar las dos naturalezas de la persona singular de Cristo, que el Hijo de Dios se hizo carne. Un hombre que vivió una vida de absoluta perfección, cumplió la ley y luego murió vicariamente por nosotros en nuestro lugar. En particular, en un contexto más judío en los tiempos de la Biblia, era tan importante esto, reconocer de que la sangre de los toros y los machos cabríos, de los otros animales, nunca podría hacer lo que Cristo hizo en el Evangelio. Nuestro sustituto tenía que ser un hombre como nosotros y perfecto para que no mereciera su propia muerte. Por eso dice, al que no conoció pecado. ¿Qué significa esto, que no conoció pecado? Bueno, una simple definición sería de que el pecado es caer corto de la perfección divina en acción, actitud o naturaleza. Y muchas veces cuando hablamos del pecado usamos la ilustración de fallar dar en el blanco. Y esto es cierto hasta cierto punto. Pero es interesante porque creo que la ilustración no ayuda tanto para los incrédulos, para los impíos. Porque luego muchos predicadores imaginan de que ellos están apuntándose hacia la diana y sí, o sea, erran un poco y no llegan al blanco, pero no es gran cosa, ¿no? Pero, o sea, si queremos hacer la ilustración tal vez un poco más acorde a la Biblia, sería ver a un impío, ¿no? Que está en una competencia de arco y flecha, y después de tensar su arco tremendamente enfadado contra el juez, o sea, gira, da su espalda al blanco y mata al hijo del juez, ¿no? El punto es de que cada pecado es tremendamente feo, ¿no? Es terrible. Y aún como cristianos a veces caemos en el error de minimizar el pecado. Pensamos, bueno, es que no soy como los incrédulos, no maté al juez, no estoy enojado con Dios. Pero el punto es de que fallamos en todo momento. El punto es que has tirado millones de veces hacia la diana y ni una sola vez en tu vida le has dado exactamente en el blanco. Siempre erramos. Dios jamás ha dicho de ti, uy, bien hecho, mijo. Oye, todos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él está portándose exactamente como me agrada. Jamás ha dicho esto a nadie menos uno, su hijo amado, Jesucristo, el que no conoció pecado. Es interesante también ver la selección del verbo.
que Pablo dice que Cristo no conoció pecado. Muchas traducciones lo cambian y dicen que Cristo no cometió el pecado, y entiendo la razón, pero Pablo no escribe esto. Dice que Cristo ni siquiera conoció el pecado. Y me encanta esa énfasis. Antes de hablar un poco de por qué Pablo escogió la palabra, quisiera aclarar de que Pablo no está comunicando de que Cristo ni siquiera supo, Cristo ni siquiera entiende lo que es el pecado. No debemos concluir con eso, de que Jesús no nos puede comprender porque no entiende lo que es el pecado. No, al contrario. Él es un humano que sufrió siendo tentado, como Hebreos 2 dice. Él fue tentado a pecar y sabe exactamente lo que es el pecado, lo sabe y lo odia. Pienso que más bien Pablo escoge esa palabra conocer para enfatizar la pureza de Cristo, que está lejos y alejado del pecado. No está alejado de nosotros, está alejado del pecado, porque Él es un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo se guardó totalmente puro, activamente vigilando cada pensamiento, cada acto, cada palabra en cada segundo de su vida. Es totalmente incomprensible e inimaginable para un hombre caído como yo entender cómo es de que Cristo pudo vivir en perfecta santidad, siempre amando a Dios perfectamente con todo su corazón. Impresionante. Y eso es parte fundamental del Evangelio, porque Dios, el juez, es perfecto y Él demanda y solamente acepta la perfección. Solamente aceptaría entonces un sacrificio perfecto. Y Pedro dice que Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos dice que es santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. Cristo jamás conoció la experiencia de pecar, jamás. ¿Y ven cómo esto nos motiva a ser discípulos como Cristo? ¿No te insta eso de pensar y meditar en la pureza de Cristo? ¿No te insta a querer ver esa pureza en otros? ¿No anhelas vivir en un mundo en donde cada persona en el mundo es como Cristo? Que todos te sirven, todos te aman, que tú puedes amarlos y servirles perfectamente sin pecado. Si nosotros queremos vivir en ese reino de Cristo, eso debe instarnos a no solamente evangelizar, sino después de que Dios los salve, trabajar con ellos para que ellos puedan mejor reflejar la belleza y la hermosa de la imagen de nuestro Cristo, su pureza, su gracia, su misericordia, su justicia. Eso debe ser el anhelo de nuestro corazón, de ver a todos los humanos, a todos los redimidos, todos los escogidos, reflejando y brillando la perfección y la pureza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esto nos llega al punto 2, con el Cordero perfecto ya preparado. Llegamos al sacrificio. Punto 2 dice que por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Observen de que nosotros no participamos en nada en este versículo. No colaboramos en ninguna manera. Todo fue hecho, según dice, fue hecho por nosotros. No que nosotros lo hicimos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué hicimos allí? Nada, recibimos allí, pero no hicimos nada allí. Dios es el sujeto, Dios es el héroe, Dios lo hizo. Lo hizo por nosotros. Y no para que nosotros nos hiciéramos justicia, no, para que recibiéramos justicia. Uno dirá, pero mira, estoy allí, formo parte. Lo hizo por mí, no lo hizo por mi vecino, lo hizo por mí. Eso significa que fui algo especial. No, un cadáver no merece su resurrección más que otro cadáver. Un cadáver no tiene más capacidad ni valor que otro. Un cadáver no hace nada para llegar a tener vida, no colabora en ninguna manera. La salvación se hizo por nosotros, no a través de nosotros, no llevado a cabo por nosotros. Dios salva y Él solo. El único rol que jugamos en la salvación es el de recibir. Lo veremos al final, recibimos justicia.
El punto es de que nosotros debemos de abandonar nuestras tontas y pecaminosas ideas de que nosotros aportamos algo a nuestra justificación. Nuestras obras no están en ese versículo. Nuestras obras no figuran en el Evangelio, ¿no? Dios lo hizo por nosotros. Como dijo el gran reformador Melanchthon, dijo, no contribuimos nada a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Me encanta esa cita, lo voy a leer de nuevo. No contribuimos nada a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Tan importante eso, subrayar de que si nosotros colaboramos, podríamos gloriarnos y jactarnos de algo. Pero no, Dios hizo todo y para Él es toda la gloria, porque Él es el único que lo merece. La frase continúa para describir qué es lo que Dios hizo para salvarnos. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, pensando un poco en los antecedentes y las sintaxis allí, el punto es de que el pronombre lo se refiere a Jesús y el sujeto del verbo hizo es Dios Padre. Entonces, el punto es de que el Padre hizo a Jesús pecado. Y leemos eso, es como que, wow, esto suena bastante fuerte. Y la verdad es que es una frase plagada de muchas malas interpretaciones. Así que tenemos que mantenernos bien en el texto y su contexto. Lo primero que podemos observar tal vez es simplemente el hecho que Dios lo hizo, ¿no? Si nos preguntamos quién es que crucificó a Jesucristo, claro, los romanos y los judíos estaban involucrados como los agentes directos, pero al final de cuentas el que toma la responsabilidad por la cruz de Cristo es Dios, es el Padre. Uno de los lugares donde más claramente se dice esto se encuentra en Isaías 53. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por eso versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Entonces, ¿quién quebrantó al Mesías? El Padre, el soberano. Jehová lo hizo. Pero es aún más difícil porque dice, por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Qué significa eso, que Dios lo hizo pecado? Bueno, antes de hablar de lo que significa, quisiera tomar solo un par de minutos para hablar de lo que no significa, para evitar la herejía, para evitar extremos. Primero, no significa que Jesús dejó de ser Dios por un momento, un segundo, ¿no? Jamás. Jesús es el gran yo soy. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Jesús no cambia, Él es inmutable, ¿no? Y obvio, eso nos protege de la idea de que Cristo llegó a ser pecador o llegó a ser infectado por nuestro pecado de alguna manera. Eso es imposible. Él siempre ha sido puro. De hecho, Pablo en la frase anterior nos dijo al que no conoció pecado, ¿no? Entonces, Cristo no fue infectado por el pecado, ninguna manera. Y Pablo, en la forma que lo dice, lo da por sentado. Observen de que Pablo es muy cuidadoso con sus palabras. Pablo no dice que Dios lo hizo pecador. Pablo dice que Dios lo hizo pecado, ¿no? Entonces, debemos descartar totalmente la idea de que Cristo en la cruz llegó a ser pecador. Segunda interpretación que debemos de descartar es la superliteral. Algunos dicen que Jesucristo literalmente se convirtió en pecado, como si dejó de ser Dios, dejó de ser humano, dejó de existir como persona y se convirtió en la desobediencia. Y hay herejes que enseñan eso. Pero eso no puede ser porque el pecado es algo personal, es una ofensa a Dios. No es algo esotérico, no es así como un concepto, no. El pecado, por definición, 1 Juan 3:4, es la infracción de la ley de Dios. Entonces, cuando dice que Dios lo hizo pecado, está hablando de la infracción de alguien hacia Dios. Y eso es interesante porque Pablo acaba de decirnos de que Jesús no conoció pecado, entonces no puede referirse a los pecados de Jesús. Tiene que referirse a los pecados de otros.
Y eso es obvio porque se trata de los pecados de nosotros, que Dios cargó sobre Cristo la desobediencia de todos nosotros. Bueno, ya sabemos más o menos lo que no significa. Ahora, ¿qué significa en particular? Lo primero que quisiera resaltar es de que hay misterio en este versículo. Misterio que debe hacernos postrarnos delante de Dios y adorarlo. Claro, todo lo que nos revela acá queremos entenderlo, pero habrá cosas que no vamos a poder entender y eso no debe de frustrarnos. Debe hacernos adorar a nuestro Dios que es más allá de nuestra capacidad de comprensión. Cuando hablamos del momento santo, cuando el Padre, que comparte la misma esencia del Hijo, derrama toda su ira contra Él, podemos comprender una parte, pero no el todo. Y debemos contentarnos con eso. Es algo demasiado profundo para nuestras mentes tan limitadas. Gracias a Dios tendremos toda la eternidad para intentar. Bueno, llegando a hablar de lo que significa en particular, en la teología llamamos esta acción cuando Dios hace que Jesucristo fuese el pecado, lo llamamos la imputación, ¿no? El glorioso intercambio cuando Dios transfirió todo nuestro pecado a la cuenta de Cristo. El Padre imputó todo nuestro pecado a la cuenta de Jesús. Entonces, Cristo llegó a ser pecado, sí, pero llegó a ser pecado en su sentido judicial, que Dios lo hizo pecado judicialmente. Es exactamente como Isaías lo puso en Isaías 53:6, de que Jehová cargó en él o sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús, por decirlo así, estaba cubierto de nuestro pecado y por eso Dios le mató, porque estaba aplicando la pena de muerte por nuestro pecado que estaba en la cuenta de Jesús. Otra cosa que tal vez nos puede ayudar es de que el verbo hacer lo hizo. El verbo hacer en griego es muy general, es muy genérico. Y de hecho la misma sintaxis se encuentra también en Hebreos 3, versículo 2, en donde literalmente dice de que Dios hizo a Cristo un apóstol y sumo sacerdote. Es el mismo tipo de sintaxis. Pero cuando dice que Dios hizo a Cristo apóstol, cuando dice que Dios hizo a Cristo, no está diciendo que Dios creó a Jesucristo. Cuando dice que Dios lo hizo apóstol, la idea más bien es como que Dios lo nombró apóstol. Dios lo designó como apóstol. Y es en la misma manera que Pablo está usando la palabra aquí en 2 Corintios 5:21, que Dios hizo que Jesucristo fuera pecado en el sentido de designar a Cristo, designarlo como el sustituto que iba a cargar todo nuestro pecado. De hecho, algo muy, muy interesante en términos de la relación entre este versículo y el Antiguo Testamento es de que en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, la misma palabra que Pablo usa acá, pecado, es la palabra que se usa para describir la ofrenda del pecado. Por ejemplo, en Levítico 4, versículo 29, dice lo siguiente. Está describiendo el proceso de un sacrificio de un animal. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Y la palabra griega detrás de la frase, la ofrenda de la expiación, es la misma palabra que Pablo utiliza acá, pecado. Entonces, literalmente Levítico, una traducción literal sería, pondrá su mano sobre la cabeza del pecado y degollará al pecado en el lugar del holocausto. Y parece que Pablo está haciendo referencia a esto, de que Dios hizo que Jesucristo fuese la ofrenda del pecado, el recipiente de toda su castigo en contra del pecado. Y así, Pablo, usando la misma palabra en la segunda frase que usó en la primera frase, que Cristo no conoció pecado y que Dios lo hizo pecado, hace una tremenda conexión, un tremendo contraste, ¿no? De que Cristo ni siquiera conoció pecado, era tan puro que ni siquiera conoció el pecado y luego Dios lo hizo pecado. De hecho, en el original, el orden de las palabras es más enfático. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros pecado lo hizo.
El contraste es contundente. El punto es como que el que ha odiado, el que ha aborrecido el pecado por toda la eternidad, ahora Dios lo hizo exactamente lo que aborrecía. Qué tremendo, ¿no? Demuestra lo feo que era para nuestro Señor Jesús, el Cordero sin mácula, que Él tenía que ser la persona, tenía que ser el Cordero perfecto que odiaba el pecado, tenía que ser Él que cargaba con nuestro pecado. ¿Te imaginas, no? Toda su vida terrenal, peleando, sudando, desgastándose para no cometer, para no conocer pecado. Y luego al final Dios le hace culpable de todo nuestro pecado. Toda su vida trabajando para no tener ni un solo pecado en su cuenta. Y luego al final de su vida victoriosa, Dios le pone la totalidad de nuestro pecado en su cuenta. Wow. Y al instante, al recibir nuestro pecado en su cuenta, Jesucristo merecía toda la ira que nuestro pecado demanda. Y por eso grita en Mateo 27, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque su padre por primera vez le estaba mirando con disgusto. Por primera vez le estaba castigando. Y no levemente, sino que le estaba castigando con toda la furia de su ira. Totalmente puesto bajo la ira de Dios. Cristo tragó toda la ira de Dios que tú y yo merecemos. No sé si han pensado en esto, pero ningún ser humano en la historia del mundo ha experimentado lo que es ser completa y totalmente puesta bajo la ira de Dios. Ningún ser humano excepto Cristo. Y dices, bueno, la gente sufre. Sí, la gente sufre, no siempre nos va bien, pero siempre recibimos mejor de lo que merecemos. Siempre recibimos gracia. Aunque sea una gracia común, recibimos su aire y su sol, recibimos vida. No merecemos eso, merecemos llamas. Aún en el infierno, nadie va a recibir toda la ira que merecen. Dices, uy, esto suena como herejía, ¿cómo puedes decir esto? Bueno, piénsalo. Los impíos estarán en el infierno para toda la eternidad, recibiendo ira, quemándose constantemente en el infierno, y el infierno jamás se acabará. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es de que el infierno jamás se acabará? Porque jamás un impío en el infierno podrá decir, ya sufrí lo suficiente, ya pagué mi deuda, ya recibí todas las consecuencias de mi pecado, ya tomé toda la ira merecida, ya debes dejarme salir de ese lugar. Nadie. El pecado es tan feo, tan tremendo, tan ofensivo a Dios, que el hombre tiene que recibirlo por toda la eternidad y aún así no sería suficiente. Pero Jesús, por ser un ser infinito, todopoderoso, pudo soportar toda la ira de Dios en la cruz. Tomó toda la copa de la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Si esto no te motiva a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si eso no te motiva a buscar más gente que pueda adorar a tu lado al Cordero inmolado que merece tanta gloria, a nuestro Padre que merece tanta alabanza, la belleza y la hermosura de la santidad de Dios vista en la cruz, cuando el Padre sacrifica a su Hijo, es indecible. Y debe hacernos buscar esa misma santidad en nuestras vidas y también buscar a otros en el discipulado para que ellos también puedan reflejar esa santidad. Bueno, por último, el tercer punto. ¿Cuál fue el resultado del sacrificio de ese cordero? Qué tremenda verdad, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya que nuestro pecado fue imputado, transferido a Cristo, ahora llegamos a ser justicia de Dios en él, en Cristo. Cristo muere, Cristo resucita al tercer día en victoria y nosotros nos quedamos justos. Qué noticias, qué nuevas tan buenas. Y es interesante porque
es en un sentido aún mejor, porque la palabra hechos no está en el original. Literalmente dice, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y digo que es interesante porque solemos explicar el versículo de esta manera, de que Dios trató a Jesucristo como si hubiera vivido nuestra vida de pecado para que ahora Dios puede tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús. Y esto es cierto y eso es maravilloso, pero en un sentido el versículo está diciendo más que esto. No solamente está diciendo de que Dios nos trata como si fuésemos justos, dice de que en su juicio lo somos, que somos justos en Cristo. ¿Ves la diferencia? De que nosotros tenemos la justicia de Cristo. Y de hecho es importante porque cuando vemos el paralelismo que Pablo está haciendo acá entre lo que Cristo hizo en cargar con nuestro pecado y lo que nosotros recibimos, que es recibir su justicia, piénsalo. No somos justos ahora en nuestra experiencia, pero sí somos justos en la corte divina. En la misma manera, solamente en reversa, Cristo jamás era un pecador en su experiencia en la vida, pero llegó a tener pecado en su cuenta en la corte divina. Increíble, ¿no? Y que cuando Dios te ve justo, te ve santo, ¿no? Increíble. Ya no hay ninguna mancha para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que eso es básico, yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero necesitamos maravillarnos y asombrarnos de esta verdad. Nosotros no hicimos nada menos pecar y ahora llegamos a ser justos. Claro, no en la experiencia actual, pero sí en la corte divina y un día sí en la experiencia. Pablo nos dice en Colosenses 1:22 de que Cristo un día nos presentará a su Padre santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Imagina que el Padre en toda su ardiente santidad te va a mirar de los pies a la cabeza y no poder encontrar mancha en ti. Parece realmente imposible. Cuando pensamos hoy en nuestra suciedad, cuando pensamos en nuestro pecado, de que Dios nos va a lavar así, de que el resultado del sacrificio del cordero va a ser así, de que llegamos a ser justicia de Dios en Cristo. Hay muchas ideas hoy en día de cómo llegar al cielo. Todas las demás religiones son iguales, con sus supuestas buenas nuevas. Toda religión falsa enseña que el hombre puede colaborar en su propia reconciliación con Dios. Claro, en cada religión hay que hacer algo diferente, pero todos son igualitos al falso evangelio de los judaizantes del tiempo de Pablo. No importa si sea la circuncisión o el rosario, las obras humanas no contribuyen. Solo Dios salva. De hecho, solo Dios salva. Él no necesita a nadie. Entonces la pregunta para nosotros, para concluir, ¿qué debemos hacer a la luz de este precioso evangelio? En primer lugar, debemos pensar y meditar más en esa verdad, regocijarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos santifica cuando meditamos en el evangelio y lo que ha hecho por nosotros. Hay que meditar día y noche, como dice el salmista. Segundo, si creemos eso, tenemos que anunciarlo, tenemos que proclamarlo, ¿no? De hecho, el contexto inmediato lo demanda. Vean el versículo anterior, versículo 20. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces debemos ser fieles a Dios y rogar con la gente, reconcíliate con Dios. Tercer lugar, debemos vivir a la luz de la gracia de Dios en cada momento de nuestras vidas. Cada respiro que tomamos se debe a que Dios hizo que Jesucristo fuera nuestra ofrenda de pecado. Tantas veces, hermanos, subestimamos la pureza del Cordero, subestimamos el sacrificio de Cristo, subestimamos nuestra justicia delante de Dios. Pecamos y en vez de arrepentirnos y salir adelante, andamos tristes. Pero si eres cristiano, no tienes que andar deprimido todo el día, ¿no? ¿Qué insulto a la declaración divina
para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué insulto al Cordero sacrificado, ¿no? De que él murió para purificarnos. Entonces nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y luego damos gracias a Dios por su perdón. Cuarto lugar, debemos enseñar esta verdad a otros. Un discipulado eficaz no puede existir si no estás enseñando y ejemplificando el Evangelio de Cristo a otros. Es imposible. Debemos luchar para ver que la misma hermosura y belleza de Cristo, lo que vimos en ese versículo, que eso también se vea y sea reflejado en la vida de nuestros hermanos. Y la única forma que esto va a ocurrir es si estamos enseñándoles la palabra de Cristo. Entonces tenemos que hacer discípulos. Y por último, para ahora realmente terminar, quisiera dirigirme rápidamente a ustedes que a lo mejor confiesan a Cristo, pero si son honestos, sus vidas dan testimonio de que no son nuevas criaturas. Sus frutos muestran más el pecado que la justicia de Dios. Dicen que son salvos, pero por definición no pueden ser, porque al que ha sido hecho justicia de Dios en Cristo, también anda en justicia. Siempre. Entonces te ruego a ti de que hoy es el día de salvación. Hoy puedes ser reconciliado con Dios. Si te arrepientes, si crees en Jesucristo, si crees en el Evangelio que acabas de escuchar, Dios va a transformar tu alma. No esperes esta mañana. Pablo no nos da esa opción. De hecho, leamos el versículo siguiente, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a terminar con oración. Señor, ¿cómo podemos expresar nuestra gratitud a ti por lo que hiciste en el Evangelio? De que tú enviaste a tu Hijo unigénito, el Cordero Inmaculado, para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y morir la muerte que nosotros merecemos. Gracias por cargar nuestro pecado sobre tu Hijo amado y gracias porque se levantó de entre los muertos al tercer día, perdonándonos de todos nuestros pecados y haciéndonos justos en Cristo. Ayúdanos ahora, Señora, a proclamar este mensaje a todos los que nos rodean, no solamente incrédulos, sino también cristianos, porque nosotros queremos reflejar tu santidad y tu gracia en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, para que tu nombre sea glorificado al llenar este mundo con portadores de la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén.